Buenas noches, Sí, doctora. doctora, ¿Sí se ve? se le escucha. Sí, Muchas doctora, gracias. se le escucha. Bueno, gracias. Hoy vamos a terminar de ver lo que es convenios de doble imposición. Vamos a... bueno, hasta que ingresen quienes faltan, vamos un poquito a repasar de manera rápida lo que habíamos visto en la clase del miércoles. Entonces, ya amplío mi pantalla, por favor. Bueno, ¿qué es lo que habíamos visto el día miércoles respecto a estos instrumentos internacionales? Habíamos visto que son instrumentos que van a servirnos para beneficiar, en todo caso, al contribuyente respecto a determinada transacción que pueda estar sujeta a más de un gravamen en diferentes estados, siendo la misma renta la alcanzada por este gravamen, ¿no es cierto? Entonces, habíamos visto que estos instrumentos se aplican a los residentes de esos estados que tienen suscrito un convenio y que el alcance que generalmente se aplica es el de los impuestos a la renta y al patrimonio, ¿no? O únicamente se aplica a estos dos tipos de impuestos. Ambos son impuestos directos. Entonces, dentro de nuestra jurisdicción o dentro de nuestro estado, los impuestos que están enmarcados en estos convenios son el IUE, el RC-IVA y, como les he comentado, dentro de los convenios con países europeos también está el IT, ¿ya? Entonces habíamos visto todo eso, habíamos visto cuál es la definición de residencia, de establecimiento permanente, ¿sí? Perdón. O alguien está con su micrófono, creo, habilitado. Entonces, habíamos visto que estos dos elementos son importantes para la aplicación de los convenios de doble imposición, porque o eres residente o eres establecimiento permanente, ¿no? Entendiéndose que residencia va a ser, si quieren, el lugar de origen o de constitución en las personas jurídicas, y el establecimiento permanente va a ser aquel no residente que tiene una actividad económica en el otro estado. También habíamos visto que ya a partir del artículo 6, los convenios de doble imposición consideran lo que es la definición de las potestades de renta, ¿no? Y que en función al tipo de renta, el convenio nos va a decir qué potestad se va a aplicar o qué estado va a tener potestades. Habíamos entrado a una primera parte donde nos mostraban que hay una potestad en el estado de fuente, que son las rentas de bienes inmuebles. Una segunda parte que teníamos que eran beneficios empresariales que tienen mucha relación con el respeto de residencia, teniendo la excepción de que en establecimiento permanente se pueda gravar también, ¿no? También habíamos visto que hay aplicación de exenciones cuando hay tráfico internacional, que son exenciones en el estado fuente, donde se va a generar la renta en este caso, y habíamos visto que en dividendos, intereses y regalías existe una potestad compartida de ambos estados, con excepciones, claro, muy puntuales como el convenio con Suecia que les decía, pero que en estos tres tipos de renta, un estado o el estado receptor grava, sin embargo, el estado que hace la remesa, el emisor de esta renta, va a ser el que pueda gravar con una limitación, ¿no? Para que el otro estado reconozca este tipo de gravamen ya impuesto en el primer estado, ¿no? Entonces ahí nos habíamos quedado, habíamos visto hasta ahí esos tipos de rentas. No sé si a alguien se le ha quedado alguna pregunta hasta ahí para que podamos continuar y ya el resto también esté claro para ustedes. Una consulta, por favor, doctora. Sí, adelante. Nos decía usted que o es
o eres residente o eres establecimiento permanente. Mi consulta es, ¿no puede ser las dos cosas? No. Sí, adelante, perdón, te corté. No, está bien. Era solo mi consulta que si no podían ser las dos cosas a la vez y ¿por qué no las dos cosas a la vez no podrían ser? Ya. Bueno, atendiendo a tu consulta, no podemos ser las dos cosas a la vez. O somos residentes o somos establecimiento permanente. ¿Por qué? Porque las dos tienen condiciones diferentes, aunque sí también hay circunstancias que van a aplicarse en ambos casos. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una persona jurídica. Va a ser residente del estado donde se constituya. En ese estado va a ser residente, donde haya nacido a la vida jurídica, a la vida del derecho, a la vida fiscal, etcétera. Ahí sí se va a considerar residente, ¿no? Por las condiciones primeramente inherentes, si quieren, a ese estado, ¿no? En cambio, en el otro caso, en el establecimiento permanente, no hay una constitución, simplemente hay un reconocimiento de la figura, en este caso mercantil. Por ejemplo, como les decía, si yo me constituyo en el estado A y remito, o tengo una sucursal en el estado B, el estado B va a tener un establecimiento permanente mío, porque yo no me estoy constituyendo en ese estado, simplemente ese estado está reconociendo mi figura mercantil o mi figura comercial, ¿no? Y por ejemplo, nuestro código de comercio eso nos dice, que cuando son empresas extranjeras se va a reconocer esa figura, la figura comercial que tenga, ¿no? Entonces, por eso es que o puede ser residente o puede ser establecimiento permanente respecto al origen que tiene la persona, ¿no? Ahora, ¿por qué les decía que sí hay similitudes en ciertas circunstancias? Porque en ambos casos, seas, por ejemplo, aquí en Bolivia, seas residente o seas establecimiento permanente, tienes las mismas obligaciones. Es decir, existe la obligación de registrarte ante la administración tributaria, la obligación de pagar los mismos formularios, los mismos impuestos, las mismas alícuotas, en definitiva, los mismos deberes tanto formales como materiales, ¿no? A no ser que exista alguna peculiaridad, digamos, en la actividad que te dé origen a que tengas que cumplir con otro formulario. Pero, por eso les decía, o eres residente o eres establecimiento permanente. Porque, ¿qué pasaría si fuera indistinto? Es decir, si yo puedo aplicar residencia y establecimiento permanente al mismo tiempo, empezaríamos a caer en justamente las casuísticas de doble residencia o de doble establecimiento permanente, que nos traería conflicto en realidad para la aplicación de los tributos, ¿no? Entonces, siempre vamos a considerar residencia en el país de origen y vamos a considerar el establecimiento permanente cuando no tienes origen en ese país, o sea, es decir, cuando eres un no residente, una sucursal o un taller, una oficina, lo que tengas, pero tienes la calidad de no residente, es decir, no te constituiste ahí. Y eso ustedes van a ver también en las filiales. Una subsidiaria, y a ver, yo les consulto cuál es el criterio que tienen al respecto. Una subsidiaria y una filial o filial, ¿serán establecimiento permanente o serán residentes? Doctora, buenas noches. Buenas Yo noches. creo que la filial es un residente no tan permanente. Cualquier momento puede llegarse a cerrar. Correcto, Zulema. Evidentemente, una filial es un residente del Estado, ¿no? O sea, tiene origen en el Estado. ¿Cuál es la diferencia entre sucursal y subsidiaria o filial? Subsidiaria o filial es lo mismo, llega a ser lo mismo, en que la sucursal forma parte de la empresa, ¿no? Es un brazo extensivo que tiene la empresa. Sin embargo, la subsidiaria o la filial no es parte de la empresa como tal. Tiene capital accionario, tiene
todo el entorno, si quieren, comercial, o sea, tiene las mismas reglas comerciales, comparte estrategias mercantiles del grupo, pero está constituida en el estado, digamos, dando un ejemplo, en el estado boliviano, ¿no? O sea, viéndolo de otra manera. Por ejemplo, Avianca, que es una empresa colombiana. Avianca Bolivia es una sucursal de la empresa boliviana, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa si aquí se constituye una línea aérea que no se denomina Avianca como tal, pero tiene todo el entorno comercial de Avianca? O sea, los socios de Avianca constituyen una empresa en Bolivia con las mismas estrategias mercantiles, comerciales, marketing, etc. Esa va a ser ya una subsidiaria, ya no va a ser una sucursal, ¿no? Porque está constituida en Bolivia, aunque obedezca al entorno económico de la empresa. Sin embargo, si tiene o sea, si pone una sucursal, es decir, no está constituyendo una nueva empresa, simplemente una parte de esta empresa se está trasladando a Bolivia para que se reconozca esa parte como sucursal, entonces, obviamente ahí estaríamos hablando de un establecimiento permanente, ¿no? En el caso de la subsidiaria y de la filial, sí vamos a hablar de un residente por la constitución que tiene en el Estado, y no porque sigue siendo parte de la empresa del otro estado y solamente es un brazo extensor, ¿no? Entonces, esa es la diferencia y la razón por la que residente y establecimiento permanente no son lo mismo. No sé si hay algún comentario, Mariel. Doctora, una consulta. ¿Y dónde entraría entonces lo que son las franquicias? Las franquicias tendrían que ser residentes en realidad, porque lo que estás comprando es en realidad la línea comercial estás comprando, ¿no es cierto? O estás pagando una regalía por la línea comercial y la constitución como tal podría darse en el Estado. O sea, es que eso va a depender también de la casuística ahí, ¿no ve? Porque ¿qué pasa si una empresa sucursal de X país compra una franquicia aquí en Bolivia, por ejemplo? ¿No? En ese caso tendríamos que ver la figura, pero si digamos estamos hablando de empresas bolivianas o de socios bolivianos o personas bolivianas que van a comprar una franquicia, van a hacer la constitución en Bolivia, pero obviamente pueden utilizar parte del nombre comercial de esa franquicia. Entonces ahí sí estaríamos hablando de residentes. Muchas gracias, doctora, porque por ejemplo en el caso de Burger King está Bolivian Food, ¿no? Y Exactamente. Bolivian Food representa a Burger King, digamos. En ese caso, sí, en ese caso Bolivian Food es una empresa nacional. Es una empresa boliviana, por lo tanto, es un residente fiscal boliviano. Muchas gracias. A ti, Omar, por la pregunta. No sé si está claro esta parte de del establecimiento permanente y residencia, o hay alguna otra consulta. Claro, doctora, gracias. Muy bien, Mariel. Ya, si no habría alguna otra consulta, vamos a continuar con algunos artículos que son sustanciales en la aplicación de convenios, como les había manifestado. Es muy amplio el tema de los convenios de doble imposición, entonces no vamos a entrar a todos los artículos, porque hay artículos que ni siquiera los hemos llegado a aplicar, o casi ni se aplican, pero están en los convenios. Vamos a ver los que más relevancia tienen y que más uso tienen también. Y el siguiente artículo que vamos a ver es el de trabajos independientes. Y este artículo es importante porque va a tener una línea muy delgada en aplicación al de beneficios empresariales. ¿Por qué? Porque este artículo nos habla de servicios profesionales, pero que tengan una naturaleza independiente. Y también nos va a hablar de que exista una base fija, es decir, que cuando un profesional realiza un trabajo independiente, solamente va a gravarse en residencia, a no ser que tenga una base fija.
¿Qué hemos dicho de la base fija? Hemos dicho que es un establecimiento permanente, ¿no es cierto? Sin embargo, hay legislaciones que diferencian un poco de lo que es la base fija del establecimiento permanente, pero eso ya en función a su norma interna, ¿no? Que eso mucho no nos va a afectar a nosotros porque, como les decía, nosotros no tenemos ni siquiera definición de establecimiento permanente. Nosotros nos vamos a enmarcar únicamente en lo que dice el convenio en la definición del artículo 5. Entonces, ¿qué pasa con estos trabajos independientes? Este artículo ya nos va a hablar de profesiones específicas. Y justamente tanto la profesión de ustedes como la mía entra en este artículo, ¿no? Entonces, me dice que los trabajos independientes se van a enmarcar en profesiones o en servicios profesionales de contadores, auditores, abogados, odontólogos, médicos, ingenieros y científicos, ¿no? Entonces, como pueden ver, ya este artículo de manera puntual me señala qué servicios profesionales yo voy a tener que marcar en este artículo y no en el de servicios profesionales. En el fondo tienen la misma regla y la misma excepción, ¿no? Sin embargo, podría haber algún elemento en algún convenio tal vez que pueda diferenciarlos, pero de manera general, por ejemplo, nuestros convenios se tiene el mismo criterio, ¿no? A excepción de lo que es la decisión 578, ¿no? En la decisión 578 nos dice que cuando hay prestaciones de servicios profesionales, se va a gravar en el estado donde se impute el gasto, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que se va a gravar en el estado fuente. Pero si ustedes revisan así la aplicación general y el marco general que tiene este artículo, nos estaría diciendo que no vas a gravar en fuente, sino vas a gravar en residencia del profesional, ¿no? Y de manera excepcional, si tienes un establecimiento permanente, te van a gravar en el otro estado. Pero la decisión 578 se aleja un poco de eso y nos dice que se va a gravar donde se impute el gasto, ¿no? Actualmente está así esa decisión y respeta mucho lo que es la fuente del estado donde está ejecutándose o se está recibiendo en este caso el servicio. Entonces es importante que en este caso ustedes, cuando se presente una prestación de servicios, se identifique bien si entra en el 7 o si entra en el 14. En el 7, como les digo, es un poco más general, más genérico, ¿no? Ya en el tema del artículo 14, yo tendré que ver si realmente es un servicio profesional que involucra este aspecto. Y también a lo que nos puede ayudar, hay bastantes fallos de el Tribunal Andino que describe qué se va a entender por servicio técnico, qué va a ser servicios profesionales y qué va a ser asistencia técnica. Entonces, eso también nos puede ayudar en algún caso, más que todo con la decisión 578, o darnos alguna luz en los otros convenios a ausencia de una definición interna, ¿no? O otro sería el tema de que tengamos una definición interna de servicios profesionales, pero yo que recuerde no tendríamos así específicamente servicios profesionales en general en nuestra norma, ¿verdad? Entonces, en este artículo eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Así como el convenio nos habla de los servicios independientes, también nos habla de los servicios dependientes, o en otros convenios se llama servicios por cuenta ajena, ¿no? Es decir, que nosotros como personas, como trabajadores, estamos bajo la dependencia de determinada empresa o persona natural. Y eso hace que también nuestra renta, nuestro ingreso, puede estar susceptible en gravamen en el otro estado. ¿Qué casuísticas se han dado? Que vienen funcionarios de empresas extranjeras, vienen a sus sucursales o a sus subsidiarias y prestan servicios acá, dan asistencia técnica, dan capacitaciones, etcétera, y a veces se quedan por tiempos prolongados, ¿no? Por ejemplo, tenemos una empresa de telecomunicaciones que tiene aquí una subsidiaria, ni siquiera es una sucursal,
pero sí ocurre mucho este tema, ¿no? De que vienen personas extranjeras de la casa matriz, que está en uno de los países con los que tenemos convenio, y esta persona lo que hace es quedarse un mes, 2 meses, luego se va, vuelve, y como hemos visto en establecimiento permanente, no necesariamente tiene que haber una continuidad de los 183 días. Puede haber la aplicación de los 183 días de manera discontinua en una gestión fiscal. Es decir, si yo dentro del año sumo 183 días con los ingresos al Estado, ya me podrían considerar establecimiento permanente, ¿no? Pero eso siempre y cuando sea en una gestión fiscal y siempre y cuando también el convenio lo permita. En su generalidad lo permiten, pero podría haber algún convenio que no reconozca este tema, pero siempre ha sido aplicado de esa manera, ¿no? Puede ser continuo o discontinuo. Entonces, en esos casos, cuando hay dependientes que son de empresas extranjeras, ¿qué nos va a decir este artículo? Igual, ¿no? Que se graba en residencia, pero pueden haber circunstancias que establezcan que se grabe en fuente. Es decir, por ejemplo, que el pago se lo realice desde un residente de la fuente o que se constituya en un establecimiento permanente, ¿no? Entonces, ahí es un poquito la complicación en este caso, pero si ven, es una complicación un poco operativa, ¿no? Porque si ustedes revisan el decreto del RC-IVA, ¿qué es lo que correspondería en este artículo? Aplicar el RC-IVA, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un dependiente, pero el detalle es que no estaríamos hablando de un dependiente de una empresa nacional o de una empresa residente o de un establecimiento permanente posiblemente que tenga su registro tributario. Estaríamos hablando de un dependiente de una empresa de otro estado, ¿no? Entonces, por lo tanto, ni siquiera estaría en planillas. Y ahí estaría un poquito, digamos, la dificultad de operativizar el gravamen en estos casos. A la fecha no se nos ha presentado ninguno de estos casos, pero si se nos presentara, ahí habría la dificultad de gravarle, ¿no? ¿Cómo le grabamos? Si primero que su empleador no está en el Estado boliviano. Y segundo, tampoco es un contribuyente directo de un impuesto a la renta, ¿no es cierto? Porque, les reitero, estaríamos aquí hablando del RC-IVA. Entonces, ahí, digamos, una cuestionante que en su oportunidad, bueno, se va a tener que analizar para operativizar este artículo, ¿no? Si se diera el caso. Bueno, de igual manera los convenios establecen lo que son las remuneraciones para miembros de juntas de directivos o de directorio, perdón, de alto nivel, donde el reconocimiento del gravamen obviamente es en el estado de residencia, ¿no? O donde se encuentre el miembro de la junta directiva. Entonces, en ese estado es donde se va a poder gravar. No hay mucho problema con estos artículos porque, como les digo, no se operativizan casi nunca, ¿no? A excepción de los anteriores que hemos visto ahora. Aquí sí hay un artículo que es bien importante, que sí se ha llegado a aplicar y con bastante recurrencia, y es el tema de los profesionales, artistas y deportistas. En la primera clase alguien me preguntaba respecto a la renta de los futbolistas, ¿no? Claramente podría recaer el trabajo de un futbolista o en general de cualquier deportista o de cualquier artista en este artículo. ¿Qué nos dice este artículo? Este artículo ya no reconoce residencia como tal, sino nos dice que se va a gravar en el estado donde se preste el servicio. Es decir, si viene, no sé, Shakira, nosotros tenemos un convenio de doble imposición con Colombia, a realizar un concierto aquí en Bolivia, entonces en ese caso sí va a poder Bolivia grabarle por los ingresos que le vayan a pagar por ese concierto acá, ¿no? Entonces este artículo sí va a permitir esa posibilidad, inclusive cuando vengan contratados por un tercero. Igual, al ser una renta para un artista o deportista,
de igual manera se va a poder grabar en el estado de la fuente, ¿no? Es decir, en el estado donde prestan el servicio. Ahora, ahí les comento un caso y quiero pedirles la opinión respecto a un caso que se ha dado justamente en México, ¿no? Donde un futbolista que era bastante conocido, ya no estaba viviendo en México, estaba viviendo en España, se traslada a México y había un convenio de doble imposición España-México, ¿no? Se traslada a México y casualmente este deportista tenía la profesión de dentista. Entonces se traslada a México y Colgate le pide hacer un comercial. Le pide hacer un comercial de una de las pastas dentales. ¿Cómo creen ustedes que la administración tributaria ha fallado en este caso o ha determinado en este caso para que este futbolista pueda pagar sus impuestos? ¿Ustedes aplicarían el artículo 7, que es servicios profesionales, o aplicarían este artículo que es rentas por artistas o deportistas? ¿Cuál aplicarían ustedes? A ver, les reitero, estamos hablando de un deportista, estamos hablando de un futbolista famoso que también tenía la profesión de dentista y en el otro estado se lo contrata para hacer un comercial de una pasta dental. ¿Qué criterio ustedes aplicarían en ese caso? Doctora, buenas noches. Buenas noches. En este caso sería, bueno, es muy complicado, se podría decir, pero depende mucho del convenio, del contrato que haya tenido, porque muchas veces el futbolista, cuando va a otro país, hacen, bueno, sus representaciones comerciales, no hacen spots y todo eso, por la marca y todo eso, les pagan también. Entonces tendría que, dentro del contrato que se va haciendo para el futbolista, entonces en ese, tengo entendido que también entra en una cláusula que pueden hacer, digamos, estos sponsor, o pueden ser sponsor, o pueden ser publicidad, digamos, para una marca X o empresa comercial X. Creo que ya está, digamos, eso prevenido en un artículo que tienen los futbolistas. En conclusión, en el artículo donde están los artistas o deportistas, doctora. ¿Usted lo enmarcaría en este artículo? Sí. ¿Ya? ¿Algún otro criterio? Doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Kerwin? Y efectivamente, ¿no? Se tendría que analizar primeramente cuál es el fallo que dio la administración tributaria al respecto. Pero basado en el criterio de la pregunta que hace, pregunta abierta, ¿no? De forma general, yo aplicaría como profesional el tema de los deportistas. ¿Por qué razón? Número uno, porque ya él tiene una trayectoria de reconocimiento, ¿no? Como futbolista profesional e internacional. Entonces, la administración, al tener esos datos oficiales ya, pero no había inscrito, presumimos que no ha inscrito todavía la profesión de dentista, de odontólogo. Entonces, creo que insta para que él presente los descargos correspondientes y no le grave alguna sanción, ¿no? Por el expo publicitario. Es mi opinión, doctora. Muy bien. ¿Algún otro criterio? Buenas noches. Buenas noches. Doctora. Yo opino, bueno, a mi manera de parecer, que el artista, una vez que se ha trasladado a residir en España, entonces los aportes, el tributo sí o sí lo tiene que tributar en donde reside, que sería España, y ya no en México, porque ahí está residiendo, entonces automáticamente ahí tiene que ir pagando sus tributos fiscales. Ya, muy bien, Zulema. Perdón, estaba... Doctora, Marcelo Barreto le habla. ¿Cómo está, mujer? Buenas noches.
Con respecto a su pregunta, si bien aquí en la parte donde dice los profesionales de espectáculo público, había un futbolista que era dentista, me recuerdo bien que era Hugo Sánchez. Si ese futbolista en algún momento él va a otro país a generar un spot de publicidad por un tema de una marca de pasta dental, según esto indica que como actividades personales, porque la de futbolista es la principal, pero la otra actividad, como dice acá bien, por sus actividades personales como tal, el otro estado contratante debería ser el que grave ese impuesto. Aquí está tácitamente explicado eso, ¿no? O sea, ¿estaríamos hablando de México o estaríamos hablando de España? Estimo que el futbolista es ¿no? Hugo Sánchez, tal cual indica, él ha ido a otro país a jugar fútbol, esa es su principal actividad, pero acá dice bien claro por sus actividades personales, por una actividad personal, el tema de su imagen. La principal es el futbolista, la otra es una actividad que viene relacionada, puede ser, no necesariamente puede ser en este caso futbolista, puede ser un artista, ¿no? Que le contratan para otro tipo de cosas, ¿no? Y ahí sí se aplicaría, como dice acá el concepto de forma literal, quien grabaría sería el otro estado, ¿no? Muy bien. Lourdes Mollo. Sí, yo también concuerdo con el compañero porque dice, cuando la renta respecto de actividades personales ejercidas por un artista o un deportista en su capacidad como tal no corresponde al artista o deportista mismo, sino a otra persona. Entonces sería, y correspondería a México en este caso. Ya, ¿alguien más? Bueno, yo estaba manteniendo en el anonimato al futbolista, pero sí, evidentemente era Hugo Sánchez. Ahora, ahí todos han dado un punto muy importante al respecto. ¿Por qué les voy a decir? Les voy a decir qué es lo que ha pasado en el caso como tal. Evidentemente, la administración tributaria en México le ha dicho, en aplicación a este artículo, tienes que tributar en México, ¿no? Su lema tiene razón en sentido que como su residencia es el otro estado, debería tributar en el otro estado, evidente. Sin embargo, ahí podemos ver que ya se está dando una doble imposición, porque si estos dos estados no tenían un convenio, le iba a gravar España, supongamos, y también le iba a gravar México, ¿no es cierto? Porque grava también a los no residentes por las actividades que realizan. Entonces, eso es evidente. Sin embargo, en este caso hay un convenio de doble imposición. Entonces, ¿qué voy a respetar? Lo que dice el convenio de doble imposición. Ahora, ¿qué pasa en este marco? La Administración Tributaria en México, que es el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, le dice, a Hugo Sánchez le dice, tú debes tributar en México por aplicación de este artículo que me dice que tú has prestado un servicio acá y tú debes, como deportista, y tú debes tributar. Pero, ¿qué descarga Hugo Sánchez? Él dice, momento, yo he realizado el comercial como odontólogo o como dentista, no como futbolista. Por lo tanto, yo debería aplicar el artículo 7. Es decir, que solamente me va a gravar mi residencia y no donde haya realizado la actividad, porque no tengo establecimiento permanente en México y no me puede grabar, ¿no? Entonces, en eso nos estaremos refiriendo al artículo 7 o posiblemente al artículo 14, porque odontólogo es un servicio profesional independiente que sí está reconocido, ¿no es cierto? Si nos enmarcáramos en ese criterio. Pero, ¿qué es lo que ahí determina la administración tributaria en definitiva? Primero que el comercial, si bien él lo ha hecho porque sí tenía conocimientos en el área odontológica, ¿qué es lo que se estaba explotando en ese momento? Y alguno de ustedes lo ha comentado. Es la imagen del futbolista, ¿no es cierto? Porque nadie lo conoce como odontólogo. O tal vez ni siquiera la gente sabe que es odontólogo en su mayoría, ¿no? Posiblemente. Entonces,
qué es lo que se estaba explotando, qué es lo que estaba generando la publicidad para esta línea de dentríficos, era en todo caso la imagen de Hugo Sánchez, el futbolista, ¿no es cierto? Por lo tanto, la determinación que se hizo en este caso es que no correspondía a la aplicación del artículo 7, sino correspondía a la aplicación de este artículo que nos habla de que el artista o deportista tiene que ser grabado donde preste el servicio. Es decir, México se quedó con la renta o con el gravamen por los ingresos de este comercial, ¿no? Así fue, y muchos de ustedes han coincidido con este criterio porque evidentemente, ¿no? Cuando vamos a hablar de una persona que ya es pública, que es conocida, es eso lo que está en realidad generando la publicidad, ¿no? Lo público que pueda hacer alguien, digamos. Y en este caso, eso es lo que se ha demostrado. La administración tributaria, eso es lo que ha demostrado. Y bueno, aquí en este tipo de artículos o este artículo, aquí también nos ha causado algo parecido aquí en Bolivia. Y siempre se trata de camuflar el ingreso de los artistas o deportistas como beneficios empresariales, ¿no? Pero ojo que, como les decía y les reitero, inclusive si vienen a través de un manager o a través de un empresario, de igual manera ese ingreso de los artistas o del deportista debería quedarse en Bolivia o en el estado fuente en este caso. Bueno, un siguiente artículo es el de pensiones y pagos por seguridad social. Pero como ustedes sabrán, todos los ingresos o las rentas que se tienen por seguridad social no están grabados en Bolivia. Es decir, hay una no sujeción de este tipo de ingresos, ¿no? Por lo tanto, no tenemos, si quieren, una aplicación respecto a este artículo, porque este artículo dice que se debería grabar en el estado de residencia, desde donde se está pagando esa renta. Generalmente los países europeos tienen o graban las pensiones por jubilación. En nuestro caso no pasa eso. Pero ¿qué es lo que alguna vez nos ha pasado? Casualmente acá en Bolivia hay mucho jubilado español, ¿no? Les digo español porque ya nos ha pasado en reiteradas oportunidades que nos han pedido un certificado de residencia fiscal estos jubilados españoles. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de presentar en España y que la administración tributaria en España no les grave esa pensión que les deposite en sus cuentas, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en ese caso? Obviamente la administración tributaria en Bolivia les ha negado. ¿Por qué les ha negado la emisión de estos certificados de residencia fiscal? Porque primero no eran contribuyentes, ¿no? Y que hemos dicho que es la condición para ser residente fiscal, estar grabado en el Estado por impuestos, ¿no? De acuerdo a nuestra legislación interna. En este caso no era así, entonces no podíamos extenderles certificados de residencia fiscal. Ese es el primer porqué de no se les ha dado. ¿Y cuál es el segundo? ¿Cuál es el objetivo del convenio? Evitar la doble imposición, ¿no es cierto? Y no generar una doble no imposición. Porque ¿qué pasa si Bolivia le da un certificado de residencia fiscal a alguien que no es residente fiscal y lo presenta en el otro estado? Obviamente el otro estado no le va a gravar esa renta de pensión o por jubilación. Entonces ahí que vamos a generar que tanto en Bolivia como en el otro estado no exista pago de impuestos, ¿no? Y que tampoco es el objetivo del convenio. Pero digamos que el primer elemento que ha evitado que se pueda emitir estos certificados ha sido el tema de que no era residente fiscal. En definitiva, no era residente fiscal. Tal vez sí un residente habitual desde el punto de vista migratorio, ¿no es cierto? Pero no un residente fiscal. Entonces, en este caso, sí se han dado esas casuísticas donde han querido obtener un certificado de residencia fiscal en Bolivia, no se ha dado por esto que les digo, que es el no tener un registro tributario, no pagar impuestos en Bolivia en realidad, ¿no? Entonces, ese es el único caso que se ha dado en
este artículo. Bueno, adicionalmente tenemos otros artículos que nos hablan de los servicios oficiales, nos hablan de los ingresos que podría tener un estudiante. A ver, en el tema de servicios oficiales principalmente estamos hablando de funcionarios públicos o servidores públicos que se trasladan a otro estado y que realizan algún tipo de trabajo. Obviamente aquí se respeta un poco o mucho el tema de la residencia, porque se va a grabar evidentemente en el estado donde se esté pagando o desde donde se esté pagando ese ingreso, ¿no? En el tema de estudiantes viene a ser lo mismo, no hay mucha regularidad en nuestro caso, pero sí hay estudiantes que reciben estipendios, ¿no? Por ciertas becas o ciertos trabajos dirigidos, etcétera, en el exterior. El convenio establece que se va a pagar un gravamen, una renta, en caso de que esté grabado, claro está, en el estado donde, o desde donde se esté realizando este pago. Y finalmente tenemos un artículo, que es el artículo 21, que nos habla de otros ingresos. ¿A qué refiere esto? A que si yo no en ninguna parte del convenio se enmarca la renta que yo obtengo, entonces recién puedo utilizar este artículo 21 y que se englobe en otras rentas, ¿no? Y obviamente el gravamen estaría yendo a la potestad del estado de residencia. Ahora ustedes dirán, ¿qué podría entrar en otros ingresos? Realmente van a ser muy pocos tipos de rentas que pueden entrar en otros ingresos, ¿no? Por ejemplo, en intereses, si ustedes revisan el artículo 11, en la definición no existen las penalidades o las multas por retraso. Entonces, en ese caso, sí podría ser que entre en otros ingresos, porque evidentemente una penalidad no se va a considerar como un beneficio empresarial o como una regalía, un dividendo, ninguna de las otras características, ¿no es cierto? Otro ingreso que se pone de ejemplo en este caso es el ganarse la lotería. Obviamente, si en el estado ese ingreso extraordinario está alcanzado por un gravamen, y como pueden ver, no se enmarca tampoco en ninguno de los tipos de rentas que hemos mencionado, entonces obviamente podría entrar en otros ingresos, ¿no? Entonces, y así, digamos, tipos de rentas que sean muy particulares van a poder entrar en este artículo, que es el artículo 21. Hasta ahí hemos visto la definición de las potestades tributarias, cómo los estados definen quién grava y quién no, quién grava y quién exenciona, o quién grava y quién acredita, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, y vamos a entrar a la última parte de los convenios, que en realidad hace referencia a que se puedan adoptar algunos principios o algunos procedimientos para la mejor aplicación del convenio. Bueno, entrando ya a esa parte, a esta tercera parte que les digo que es la tercera parte de los convenios tienen una denominación de el artículo referido a los métodos. Dentro de estos métodos vamos a reconocer dos, el de exención y el del descuento o acreditación. El de exención creo que es simple de que lo entendamos, porque estamos hablando de que el otro estado va a exencionar el pago del impuesto, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros aplicamos, el método de exención, porque el otro estado grava y nosotros exencionamos, ¿no? En la mayoría de los casos, o en todos los casos ocurre eso porque nosotros somos un país fuente, como les mencionaba. ¿Qué pasa con el método de descuento? Este método de descuento de acreditación generalmente lo tienen en sus procedimientos los países que tienen renta mundial. ¿Por qué? Porque si en un estado estoy grabando un 10%, por ejemplo, lo que les decía de dividendos, ¿no es cierto? Bolivia va a grabar un 10% con España, pero la alícuota del impuesto a la renta de personas jurídicas en España es del 30%. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer este método? Va a aplicar España y va a reconocer ese 10%
Por lo tanto, solamente le va a quedar al contribuyente el pago del 20%, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera opera este método, el contribuyente acredita en el otro estado el primer pago que ha realizado y de esa manera ya se reconoce los gravámenes, ¿no? Es decir, acredita el primer gravamen que ha aplicado. Aquí, por ejemplo, muchos contribuyentes utilizaban el formulario 3050 para hacer esta acreditación. Ustedes saben que el formulario de remesas es el 530, ¿no es cierto? Pero el 3050 era una boleta en realidad, no es un formulario, es una boleta en la cual detallaba a quién habíamos hecho la remesa, o detalla en realidad, a quién habíamos hecho la remesa, es decir, quién era el beneficiario, qué importe se estaba remesando, es decir, individualiza la remesa que hemos realizado. En cambio, el 530 ya engloba las remesas que hemos realizado, ¿no? Pero a partir de, si no me equivoco, es el 2019, que se ha incluido un anexo en el 530, donde ya tenemos esa información de a quién estamos remesando de manera individualizada, ¿no? Pero, por ejemplo, ese era un uso que le daban para este tipo de acreditación en el otro estado, ¿no? Que podría haberse dado con países con convenio o sin convenio. Eso respecto a los métodos, ¿no? Los convenios nos reconocen estos dos tipos de métodos. Un principio que tienen los convenios de doble imposición es el de no discriminación. ¿A qué hace referencia el principio de no discriminación? Es que nosotros no podríamos como Estado emitir normativa que ponga en desventaja a los no residentes, ¿no? O a los residentes del otro Estado. Entonces, esto significa que yo no puedo generar como Estado leyes, normas que incrementen gravamen, que les den condiciones desfavorables. Como el nombre lo dice, ¿no? No los podría discriminar en realidad. Entonces, este principio es importante considerar en los convenios de doble imposición. También tenemos un procedimiento que es el procedimiento de acuerdo mutuo o el procedimiento de acuerdo amistoso, si no me equivoco, se llama también en algún otro convenio. Este procedimiento principalmente se aplica cuando el contribuyente no está conforme con la determinación de la administración tributaria. Y esto se aplica solamente en aplicación de convenios de doble imposición. Es independiente a los recursos de impugnación que tiene cada estado, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Que si aquí nosotros vamos a impugnar determinada resolución, yo que sé, ante la autoridad de impugnación tributaria, yo de manera independiente podría utilizar este procedimiento de acuerdo mutuo, ¿no? Porque esto, ¿quién lo van a resolver? Lo van a resolver las autoridades competentes. Pero esto específicamente se va a dar para resolver un caso de aplicación de convenio, donde no esté de acuerdo el contribuyente con cómo está definiendo o el criterio que está utilizando su administración tributaria respecto al caso específico, ¿no? Entonces, el contribuyente puede aplicar o puede, recurrir a la autoridad competente que le está emitiendo el fallo o puede recurrir también a la otra autoridad competente, es decir, a la administración tributaria del otro estado. ¿Cuánto tiempo tiene o qué plazo tiene el contribuyente? Tiene 3 años para utilizar este procedimiento, ¿no? Y las administraciones tributarias tendrán que consensuar una definición o de manera cooperativa tendrán que llegar a una determinación de si la aplicación del convenio es la correcta o no. Pero les reitero, este procedimiento es de manera independiente a los medios de impugnación que tenemos internamente los estados, ¿no? Entonces es un mecanismo más que tiene el contribuyente para hacer respetar en alguna oportunidad sus derechos. Los convenios de doble imposición también nos hablan de lo que son la excepción de las regulaciones de miembros de diplomáticos y puestos consulares, es decir, los convenios de doble imposición no se aplican a miembros diplomáticos y consulares porque también, como habíamos visto, tienen su propia regulación internacional, ¿no? La Convención de Viena sería una de estas regulaciones.
Además, establece un mecanismo de intercambio de información. Esto ya no lo utiliza el contribuyente, es decir, este ya es un mecanismo que se aplica entre administraciones tributarias. ¿Qué tipos de intercambio tenemos a la fecha? Tenemos el intercambio a solicitud, el automático y el espontáneo. Brevemente les expongo o les comento respecto al intercambio a solicitud. ¿Qué pasa? Cuando una administración tributaria está con una fiscalización en curso, con un proceso de determinación en curso, y solicita al contribuyente información, pero verifica que hay transacciones que se han dado en el otro estado, ¿no? Entonces, se enmarca dentro de los impuestos que están en el convenio, la administración tributaria de origen puede solicitarle a la otra administración tributaria información no solamente fiscal, se puede brindar información mercantil, financiera, fiscal, todo tipo de información, ¿no? Entonces, la otra administración tributaria, identificando a quienes que se tienen que pedir en su estado la información, va a proceder a atender las solicitudes del primer estado, ¿no? Ese es el intercambio a solicitud. La administración tributaria aquí en Bolivia operativiza este tipo de intercambios. Muchas veces esto ha ayudado a confirmar o a desvirtuar información que se tiene, y es importante también operativizar esto para precios de transferencia. Van a ver que en precios de transferencia un elemento fundamental siempre va a ser la información, ¿no? Otro tema de intercambio otro tipo en todo caso de intercambio es el espontáneo, y esto es cuando un estado se da cuenta de que existen elementos que le pueden servir a la otra administración tributaria. Yo como administración tributaria puedo haber detectado alguna observación, digamos, un contribuyente que tiene transacciones con contribuyentes del otro estado. Yo puedo comunicarle eso a la administración tributaria, puedo informarle y hacerle notar que existen estas observaciones para que posteriormente exista una retroalimentación. Y finalmente tenemos el intercambio automático. En este momento nosotros no operativizamos este tipo de intercambio porque aquí se está refiriendo a información financiera, ¿no? Los estados la operativizan, es una información que de manera mensual o periódica se intercambian, y la finalidad obviamente es detectar ingresos no declarados, más que todo, ¿no? Considerando que los otros estados tienen renta mundial y lo que les interesa conocer es de dónde se obtienen los ingresos. Entonces, este tipo de intercambio posibilita ese aspecto. Bueno, estos son los 7 artículos que tiene a la fecha Bolivia suscritos. Como pueden ver, son convenios que van desde el año 76 hasta la gestión 2004, que es la decisión 578. Y es por eso que ustedes van a encontrar algunas redacciones que realmente sí están un poco desactualizadas, pero que de igual manera a la fecha se vienen aplicando, ¿no? Varias de ellas, a excepción del convenio con la Argentina y la Comunidad Andina, están ratificadas por decreto supremo, el resto están ratificadas por ley. Sin embargo, con la ley de tratados, de celebración de tratados, se ha hecho un reconocimiento, si quieren, expreso a todos aquellos tratados que no tenían ratificación por ley. Esto para evitar que se desconozca su aplicación en el marco de nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Que reconocía que los tratados para su aplicación o plena aplicación tenían que estar ratificados por el órgano legislativo. Entonces, en ese marco y con la aprobación de esta ley de celebración de tratados, ahorita estos 7 convenios están totalmente vigentes, ¿no? Entonces, podríamos aplicarlos de manera directa en todos los casos. Como les he dicho, no necesitamos procedimientos, y es justamente a eso que vamos a entrar ahora. A ver qué es lo que la administración tributaria con la RND 30 es que ha emitido. ¿Y por qué es importante resaltar este tema? Porque muchas veces se ha dado confusión respecto a la aplicación de esta RND. Antes de entrar de lleno a esta norma, comentarles
que la aplicación de los convenios antes de esta norma era totalmente directa, ¿no? Con esta norma también, pero ¿por qué resalto esto? Porque muchos contribuyentes y también en alguna oportunidad algún personal de la administración llegó a entender que a partir de la promulgación o la publicación de esta RND, en todo caso, recién teníamos que operativizar de esta manera los convenios y que anteriormente no había esa posibilidad de operativizar los convenios, cosa que es totalmente errada, ¿no? Los convenios ya tenían vigencia y estaban ratificados por ley, entonces tenían plena aplicación. Este RND lo que hace es simplemente aclarar algunos puntos o establecer nuevos mecanismos de control y no así aperturar una aplicación a partir de su publicación. No es el objetivo, no ha sido el objetivo y tampoco podríamos entenderlo de esa manera, ¿no? Entonces, ¿cuál era el objetivo de este RND? Es que establecer las obligaciones o procedimientos de todas estas personas, ya sean naturales o jurídicas, que van a aplicar disposiciones de convenio, que se van a beneficiar con las disposiciones de un convenio de doble imposición. El alcance se marca justamente en todo aquel que vaya a aplicar el convenio y sabemos que la aplicación puede darse de personas naturales como también de personas jurídicas, ¿no? Que de alguna otra manera, sea de manera directa o indirecta, aplican el convenio. Y ahorita vamos a ver por qué de manera directa o indirecta. En una primera instancia, el artículo 4 de esta RND nos habla justamente de esa aplicación directa que se podría dar. Y estamos nos refiriendo al artículo 8. Ya lo hemos visto cuando hemos visto el artículo 8, ¿no? Que es solamente con este artículo que nosotros vamos a hacer un procedimiento o nos vamos a apersonar, si quieren, ante la administración tributaria y vamos a solicitar la acreditación de este tipo de actividad. ¿A qué actividad nos estamos refiriendo? Al tráfico internacional, ¿no? ¿Quién me dice qué tipo de tráfico, qué es el tráfico internacional o a qué tráfico nos estamos refiriendo? A ver, vamos a ver si han atendido en la anterior clase. A ver, ¿quiénes no han participado? Silvana García. ¿A qué me estoy refiriendo cuando hablo de tráfico internacional? Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Se refiere al transporte internacional cuando lo hacen por medio de, ya sea por transporte pesado o puede ser por, ¿cómo le digo? Por buques, ¿se llama? Podría ser. O podría ser también aéreo. Sí, correcto, Silvana. Estamos hablando de todos los tipos de transporte internacional, ¿no es cierto? Estamos hablando del transporte aéreo, marítimo, lacustre, fluvial, terrestre, ¿no? Pero obviamente eso va a depender de los convenios o qué diga el convenio. Y como les comentaba, con España nos habla de solamente transporte aéreo, pero como en la comunidad andina y con la Argentina tenemos también involucrado el transporte terrestre y fluvial y lacustre. Posiblemente fluvial y lacustre en el caso de la decisión 578, porque estamos hablando de estados como el Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de esta primera parte de aplicación de convenios, esta RND nos dice que solo quienes tengan esta actividad van a hacer un trámite de acreditación ante la administración tributaria. ¿En qué consiste este trámite? Este trámite consiste en llenar un formulario de acreditación, ¿no? En el cual voy a adjuntar mi certificado de residencia fiscal, porque aquí estamos hablando de que quienes van a aplicar el artículo 8, en todos los casos son establecimiento permanente.
Es decir, son sucursales, son talleres, son extensiones de lo que es la empresa extranjera. Entonces, en todos los casos, quienes van a aplicar este artículo 8 van a ser los no residentes, van a ser los establecimientos permanentes, ¿ya? Es por eso que tienen que ellos adjuntar su certificado de residencia fiscal de su casa matriz y tienen que llenar el formulario, este es el 8140. Además, van a adjuntar el poder del representante legal o del apoderado. Solamente esos 3 requisitos, o 4 requisitos en realidad, considerando el formulario más, y con eso la administración tributaria, en el plazo de 5 días, va a aceptar o rechazar. Como pueden ver, no estamos entrando al fondo de la exención. ¿Por qué? Porque la exención ya le está dando el convenio. Lo que se está haciendo es acreditar que es beneficiario de ese beneficio, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, ¿por qué me podrían rechazar esta acreditación? Porque no soy residente del estado contratante, del otro estado contratante, porque no estoy presentando un certificado de residencia fiscal, o porque no cumplo la condición del artículo 8, que es lo que más se ha dado. En muchos casos ha habido tanta confusión que presentaban otro tipo de actividades esta solicitud y obviamente se les rechazaba porque no corresponde, ¿no es cierto? Solamente el artículo 8 es quien puede acreditarse de este beneficio que, como les comentaba, estamos hablando de la exención del 25% interno y del 3% interno del IT en el caso de los países europeos. ¿Ya? Entonces, este trámite se lo hace ante la jurisdicción bajo la cual se encuentre este establecimiento permanente y a partir de la acreditación, yo no voy a pagar, digamos, el deber material, pero sí voy a seguir con los deberes formales. Ahora, ¿qué es importante aquí resaltar? Que el certificado de residencia fiscal tiene en algunos casos una vigencia. Según la administración tributaria que emite el certificado, en el Perú, por ejemplo, solo tiene validez de 4 meses, pero hay otros certificados como los de España que tienen una vigencia o no tienen vigencia en realidad. Entonces, ¿qué nos dice esta norma? ¿Qué nos dice este RND? A partir de la emisión, la administración tributaria en Bolivia va a presumir que hay una vigencia de 1 año. Entonces, para continuar con esta acreditación, quien se ha beneficiado hasta 15 días posteriores al vencimiento del certificado de residencia fiscal, tiene que actualizar este documento. Y así puede continuar con el beneficio. Caso contrario, se estaría entendiendo que ya no es residente en el otro estado, por lo tanto, ya no le corresponde la aplicación del convenio. Bueno, en esa primera parte hemos visto lo que es la aplicación directa, si quieren, ¿no? Porque el beneficiario del convenio va a ser el que esté en territorio boliviano. ¿Qué pasa con la aplicación, si quieren, indirecta? Estamos hablando de quienes van a aplicar el convenio por los otros tipos de renta. Me estoy refiriendo a los beneficios empresariales, las rentas por trabajos independientes, dividendos, regalías, intereses, todos los otros artículos que hemos visto. ¿Y qué me dice la norma? En condiciones normales yo debería ser el agente de retención de esta renta y del 12.5, ¿no es cierto? Sin embargo, esta RND me dice que si yo estoy aplicando el convenio y no corresponde la retención o la alícuota se va a disminuir, yo lo que debo hacer es pedir el certificado de residencia fiscal o de domicilio fiscal y con ese documento yo puedo realizar la remesa sin retención. Ese documento obviamente el contribuyente lo va a guardar hasta que la administración tributaria o en el caso que se dé realice una verificación, una fiscalización del caso. No necesita presentarlo. Y como ya les había comentado, cuando hay una alícuota menor, vamos a aplicar el 591, ¿no? Vamos a presentar en todo caso el 591, esto en sustitución del 530, ¿no? Solamente, pero en estos casos. Además,
la norma también prevé que exista una, o sea, en realidad denomina a estos agentes de retención como agentes de información. ¿Qué obligación le genera esto? Que cuando se está haciendo la remesa y se verifica que hay una no retención o una retención con una alícuota menor, deba informar de manera mensual a la administración tributaria. Para esto se tiene un aplicativo que se denomina operaciones CDI dentro de agentes de información. Y dentro de esta operaciones CDI, de este aplicativo, también se tiene dos módulos, que son sin retención y alícuota diferenciada, ¿ya? ¿Qué campos tiene esta información que tenemos que enviar? Es esta que están viendo en su pantalla, ¿no? Entonces, como pueden ver, para poder llenar la información, nos va a pedir el tipo de remesa. Y aquí es importante que nosotros identifiquemos bien qué remesa es. Estoy remesando dividendos, estoy remesando intereses, estoy remesando prestación de servicios, qué tipo de renta yo estoy remesando. El CDI aplicado, bueno, tenemos ahí ya en la norma el listado de los números a los que corresponde cada artículo, cada convenio, perdón. El artículo aplicado, y aquí es importante también que coincida el artículo con el tipo de remesa. Ahí es generalmente donde más se equivocan los contribuyentes, ¿no? Y se equivocan porque acá me dicen, estoy remesando por alquileres, y aquí me ponen artículo aplicado, el artículo 2. Y el artículo 2 nos habla de impuestos alcanzados. No corresponde, ¿no es cierto? Dentro de este artículo del CDI aplicado, deberíamos señalar de los artículos 6 al 21 únicamente, y no señalar algún otro artículo. Alguna empresa me ha puesto el artículo 23, que son los métodos. No corresponde tampoco, ¿no? Y eso que puede generar una inconsistencia en la información, y esa inconsistencia vamos a ver que está sancionada, ¿no? Tiene una multa por incumplimiento de deber formal. Entonces, con eso tenemos que tener cuidado respecto a la información que estamos enviando. En ese marco, el tipo de remesa con el artículo aplicado debe coincidir. Otro elemento que debe coincidir, bueno, más allá de poner el tipo de acuerdo en el importe remesado, la entidad financiera bajo la cual se está haciendo la remesa, es el tipo de beneficiario. Tenemos que aquí señalar a quién estamos haciendo la remesa y también de dónde es, cuál es el país de residencia del beneficiario. Obviamente el país de residencia también tendrá que coincidir con el CDI aplicado, ¿no es cierto? Yo no puedo decir que el país de residencia del beneficiario es Estados Unidos, siendo que estoy aplicando el convenio de doble imposición con Francia, ¿no es cierto? Ahí hay una incongruencia. Entonces debo tener cuidado en ese elemento, ¿no? Y por último está el tema del certificado de residencia fiscal. Este reporte, ¿no? Obviamente nos va a ayudar a identificar si la fecha de la remesa es posterior a la emisión del certificado de residencia fiscal, que es lo que debería darse en realidad, que sea posterior. Y como les decía, si no tiene una fecha de vigencia, ¿qué es lo que yo debo registrar en este campo de la fecha de vencimiento? 365 días posteriores, es decir, un año posterior, ¿no? Es lo que yo debería registrar. De igual manera, así como ven este listado o esta estructura, también existe la misma estructura para alícuota diferenciada. Solamente se adicionan dos campos, que es el importe que estoy declarando, que estoy grabando, y la alícuota que estoy aplicando. Esta información tiene que ser enviada mensualmente en los meses en los que yo tenga una operación con CDI o aplicando CDI. ¿Cuál va a ser el vencimiento? El vencimiento también va a estar en el marco del último dígito del NIT, ¿no? Entonces, y bueno, si yo no tengo información a declarar, digamos que solamente 2 o 3 veces al año realizo transacciones o enmarcadas en convenios, entonces solamente esos meses tendré que declarar, ¿no? Ahora, al igual que en el libro, en el LCB, se da 30 días de gracia, si quieren, porque una vez que yo envío dentro de la fecha de vencimiento, tengo 30 días para poder
corregir algún error o arreglar alguna inconsistencia y no se va a considerar incumplimiento de deber formal. Posterior a esta fecha de los 30 días, sí ya hay una obligación o ya hay en todo caso una multa que se va a generar, ¿no? Y vamos a incurrir en incumplimiento a deberes formales. Y finalmente, como les comentaba, ¿no? Dentro de lo que son la aplicación de estas obligaciones que genera la RND 30, también tenemos lo que es las sanciones. Como pueden ver, tenemos el no envío de la información con la forma y plazos establecidos, es decir, que no estemos enmarcándonos en la estructura que nos brinda la administración tributaria para el envío de esta información. Los plazos, ya saben que el vencimiento se va a enmarcar en el último dígito del NIT, al igual que otras obligaciones formales. Tenemos el envío fuera de plazo, tenemos el envío de la información con inconsistencias, incompleto o sin cumplir las disposiciones establecidas en norma específica. Y aquí es a lo que me refiero esto de las inconsistencias, ¿no? Como les digo, yo no puedo decir que estoy remesando dividendos y decir que estoy aplicando el artículo de beneficios empresariales. No hay congruencia al respecto, entonces no sería el caso. Y por último tenemos la sanción por errores, pero estos son más que todo errores de typeo, ¿no? Y aquí nos habla de que más de 51 filas de errores, o más de 51 errores, perdón, dentro de las filas, recién se va a sancionar. Al ser una información tan puntual, creo que en ningún caso se ha dado el que se dé este tipo de sanción, porque tampoco los contribuyentes envían una información muy ampulosa en este tema, ¿no? Entonces, son pocas las empresas que realmente tienen un movimiento continuo de aplicación de convenios, o en todo caso son pocas las empresas residentes de algunos de los países con los que tenemos convenio que tienen esa regularidad. En los otros casos son 1 o 2 transacciones de manera casual, ¿no? O temporal. Doctorita, ¿y no hay posibilidad de rectificación en este formulario o en este envío? No habría rectificatoria, en realidad tendríamos estos 30 días de gracia, si quieren, para corregir. Después sí podemos volver a enviar, pero ya se va a considerar como envío fuera de plazo. No sería una rectificatoria como tal, ¿no? Sino sería un envío fuera de plazo en realidad, para que se tome el último, ¿no? No sé si hay alguna pregunta al respecto de todo lo que hemos visto de convenios, de esta última parte. Como pueden ver, la normativa referida a la aplicación de convenios, más que todo ha clarificado algunos procedimientos de aplicación y en algún caso, bueno, se ha generado un mecanismo más, si quieren, de control, ¿no? Porque muchos contribuyentes, antes de la emisión de este RND, realizaban sus transacciones y llegada la revisión de impuestos no sabían cómo iban a justificar la aplicación de un convenio, porque ya no tenían una relación comercial posiblemente con el proveedor o con la otra parte y tampoco podían adquirir o solicitar un certificado de residencia fiscal, por ejemplo, ¿no? Que era un primer requisito para aplicar este tema. Y por otro lado, también se han ido dando cuenta que para aplicar algunos artículos necesitan también de respaldar algunos otros elementos como el tema del capital, el tema del beneficiario efectivo, ¿no? Dependiendo el artículo que yo esté aplicando. Inclusive para la renta de bienes inmuebles, yo debería tener, digamos, los documentos respecto a dónde se encuentra mi bien y por qué no estoy pagando. Por ejemplo, ¿no? Si fuera el caso en el país de residencia, sino en el país fuente, por ejemplo. Entonces, esta RND más que todo ha ayudado a clarificar esos aspectos de cómo se iba a aplicar, ¿no? O se estaría entendiendo de mejor manera la aplicación de los convenios y efectivamente a partir de la emisión de este RND, ha habido muchísimo más regularidad en la aplicación de los convenios, ¿no? Hay mucha regularidad, mucha solicitud de capacitación, solicitud de aclaración, consultas de los contribuyentes,
inclusive conocimiento de parte de los contribuyentes de que tenemos convenio con algunos países que se desconocía, ¿no? Entonces, ha sido muy positivo desde ese punto de vista. Doctorita, tengo algunas preguntas. Claro. ¿Cuál es la política para tener un convenio con otros países? Porque veo que no hay muchos países que tienen su convenio con Bolivia, o Bolivia no tiene convenio con esos países. La otra es, usted habló de la RND 30, ¿esa es la que de 2017? ¿Y cuál es la última? Usted mencionó el otro día que hay una reciente. Ya, respecto a la primera consulta que nos hacía. A ver, yo sinceramente le digo, ¿no? Hemos tenido como país un cierto retraso en la aplicación de los convenios o en la negociación de convenios, tal vez hasta por falta de conocimiento y capacitación, ¿no? En todos los ámbitos, no solamente en el aspecto tributario, porque obviamente acá también tienen que ingresar personal de Cancillería, planificación, etcétera, porque aquí estamos hablando también de intereses del Estado, ¿no es cierto? Les decía que muchas veces los convenios de doble imposición nos ayudan a mejorar la inversión, a llamar inversión, ¿no? Porque un extranjero va a encontrar cierta seguridad jurídica en no estar alcanzado por impuestos en dos países sobre el mismo ingreso, etcétera, ¿no? Entonces, un poco ha sido eso, digamos, que ha limitado la suscripción de nuevos convenios, porque sí hay, digamos, la solicitud o la intención de otros países de suscribir convenios de doble imposición. Yo podría decir que con todos estos avances que hemos hecho, ya tenemos una mejor preparación en este momento para poder afrontar lo que es la suscripción de nuevos convenios, ¿no? Entonces, ese es un punto. Otro punto es que ya ahora sí se analiza, digamos, con mayor detenimiento el alcance de los convenios de doble imposición. ¿En qué sentido? Como ustedes pueden ver las cláusulas, generalmente va a beneficiar al país de residencia, ¿no es cierto? Y nosotros, al ser un país fuente, evidentemente estamos sacrificando bastante carga fiscal, a no ser que exista alguna, si quieren, algún ofrecimiento, algún atractivo bien significativo como país para poder ingresar a firmar estos convenios. Esta estructura que yo les he mostrado es básicamente, obedece a un modelo, ¿no? Bueno, a dos modelos en realidad, al de las Naciones Unidas y al de la OECD. Les podría decir que el 80% de los países en el mundo se está convirtiendo en países OECD. ¿Y esto a quién beneficia? Beneficia a los países del primer mundo o a los países desarrollados. Entonces, es por eso que, digamos, ahorita la evaluación que tenemos que hacer como país también va a ir respecto a ventaja, desventaja y pérdida y ganancia, ¿no? Y muchas veces hay a veces temor también en la parte estatal para poder tomar estas decisiones. Pero yo tengo la certeza de que con el tiempo vamos a ir suscribiendo más convenios que de alguna manera nos van a ir beneficiando tal vez en otros ámbitos, ¿no? Y creo que es lo importante. Respecto a su segunda pregunta, la RND 30 es la que está vigente respecto a la aplicación de convenios. La RND que se ha sustituido es la RND de certificado de residencia fiscal. Anteriormente teníamos la RND 29, que era también del 2017, pero esa es la que ha sido sustituida por la RND 15 de la gestión 2020. Sí, 2020. Entonces, que ya habla de toda la emisión de certificados en general. Pero la que ha sido sustituida solamente es esta de certificados de residencia, ¿no? La 30 está totalmente vigente a la fecha. Doctora, yo tengo una consulta, por favor. Claro que sí. Sí, adelante, Silvana. ¿Cuáles son las ventajas de que un país utilice el principio de fuente o, en su defecto, utilice el principio de renta? Bueno, en realidad el criterio de fuente, como les decía, es un criterio más objetivo, ¿no es cierto? Porque vamos a captar el ingreso
de todas las operaciones comerciales que se desarrollan en nuestro territorio. Entonces, si nosotros somos un país que tiene bastante inversión, o sea, que tenemos bastante importación de inversión, obviamente nos va a beneficiar, porque va a haber un mayor incremento en nuestros ingresos por impuestos, ¿no? Esa podría ser una ventaja y, por otro lado, podría ser una ventaja también el control, porque el controlar el impuesto, o perdón, el principio de fuente es mucho más fácil que controlar una renta mundial. Tenemos que tener mayores mecanismos para renta mundial. Entonces, respecto al control, es mucho más viable, ¿no? Desde ese punto de vista. La desventaja que tendríamos ahí es que estamos dejando de perder los ingresos de nuestros residentes en el exterior. Pero no somos exportadores de capital, no somos exportadores de inversiones. Entonces, ahí, digamos, el evaluar cuánto estamos perdiendo en realidad. ¿Qué pasa con un país de renta mundial? El país de renta mundial, y ahorita como están operativizando todos los otros países, graban a sus residentes, ¿no es cierto? Graban la renta de todos sus residentes. Esto es un poco más subjetivo, es un criterio más subjetivo y además es un criterio que sí necesita mecanismos de control como el intercambio de información más fluido. Porque yo, por ejemplo, acá en Bolivia, Administración Tributaria en Bolivia, ¿cómo me voy a enterar que mis residentes están percibiendo ingresos en Francia? ¿No? Si yo no tengo un intercambio de información o yo no le obligo a mi residente a declarar, posiblemente ni me entere, ¿no? Entonces, esa es la dificultad en renta mundial, si es que yo no tengo todo el aparato, no solo estatal, sino tecnológico para controlar este tipo de ingresos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los países? Para no perder también el ingreso de los no residentes, hacen una combinación entre fuente y renta mundial. Generalmente los países están operativizando así. Podría decir que ningún país ahorita tiene una renta mundial pura, ¿no? Porque sus normativas, si ustedes revisan cualquier impuesto a la renta, dice, o sea, cualquier impuesto a la renta de algún país con renta mundial, dice, se va a gravar los ingresos de todo residente independientemente de dónde se obtengan, ¿no? Y como otro acápite dice, además se va a gravar los ingresos que los no residentes obtengan por el ejercicio de actividades en territorio nacional, que significa que también están captando los ingresos de fuente, de no residentes, ¿no? Entonces, ahorita yo vería las desventajas y las ventajas respecto al universo de contribuyentes que voy a obtener. Esa sería como Bolivia, esa sería nuestra desventaja, ¿no ve? ¿Cuál sería realmente el universo de contribuyentes a los cuales voy a abarcar con la renta mundial? ¿Hay algún estudio en algún momento que se ha dado en una jornada tributaria del AIT que justamente planteaba que tengamos un principio mixto? Planteaba que tengamos fuente y tengamos renta mundial, ¿no? Para ver, digamos, cuál sería nuestro alcance en renta mundial, pero también no dejar de recaudar por fuente. Entonces, es un poco el análisis va a ir un poco enmarcado en esos aspectos. Gracias, doctora. Y otra consulta, ¿existe algún convenio con China o Japón? No, ahorita a la fecha no tenemos ningún convenio totalmente tributario como el de doble imposición, no tenemos. Con la China tenemos convenios de cooperación, eso sí tenemos varios convenios de cooperación. Tenemos convenios de cooperación tanto técnica como financiera con la China, pero de doble imposición no. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, una consulta. Sí. Si Bolivia tuviera convenio de doble imposición con los demás países, también estaríamos en posibilidad de poder ampliar o traer nuevas inversiones de parte de empresas privadas.
en realidad ese debería ser el objetivo para firmar nuevos convenios de doble imposición. ¿Y por qué les digo esto? Si ustedes revisan las cifras del Banco Central respecto a la inversión extranjera, ustedes van a ver que justamente los países que se llevan, si quieren, la mayor cantidad o el mayor porcentaje en cuanto a inversión en Bolivia, son justamente países con los que tenemos convenios de doble imposición. Y les estoy hablando de Suecia, España, en un porcentaje menor está Alemania, y entre los otros países que son, que tienen preponderancia en la inversión extranjera, está la Argentina, y está, si no me equivoco, en alguna oportunidad ha estado Francia también, en esta tabla, y el Reino Unido, ¿no? Entonces, sí debería ser un objetivo el traer mayor inversión, ¿no? Y de esa manera también sacrificar esta carga fiscal que estamos dejando de percibir. Doctorita, ¿cuál es el país que tiene mayor convenio de doble imposición mundial? Mire, ahorita no tengo exactamente qué país tiene más convenios, pero le podría decir que quienes tienen una red amplia de convenios son la Argentina, bueno, en Latinoamérica, ¿no? Son la Argentina, Colombia, Argentina, México, y bueno, países como Colombia y Perú también están empezando a estar punteros. ¿Por qué? Porque estos dos países están aspirando a ser países OSD, ¿no? Entonces, para ser un país OSD tienes que cumplir ciertos estándares y pasas por ciertas revisiones. En realidad, los únicos países que en Latinoamérica no somos parte de estas revisiones o estamos con retraso somos Bolivia, Venezuela y una de las Guyanas, ¿no? Después, el resto de países, Brasil, Argentina, todos nuestros vecinos ya se encuentran rumbo el cumplimiento de estos estándares internacionales, ¿no? Y tienen una red de convenios amplia. ¿Alguna otra pregunta, consulta, criterio, comentario? Doctora, Sí. una consultita. Sí, claro que sí. En el caso de, usted dijo que los convenios de doble imposición servían más que todo para que no haya, o sea, que se tribute en un solo lugar y no en ambos a la vez, pero que tampoco haya la opción de que no se tribute en ninguno de los países, ¿no ve? Sí, exacto. En el caso de las pasantías, si digamos en un país está exento y en el otro no está grabado, ¿aplica? Claro, si las condiciones del convenio me están estableciendo aquello, sí va a aplicar, ¿no es cierto? Sí va a aplicar, o sea, pero no es el objetivo del convenio, eso sí. Obviamente, no porque no sea el objetivo del convenio no se va a aplicar el convenio en realidad. Tendría que haber razones tal vez más importantes para que se pueda denunciar o renegociar ese convenio, en realidad, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, con los dividendos nos pasa eso con Suecia. Como han visto, hay una exención si tengo más del 25% de capital para nosotros como país fuente. Y en Suecia no se graba dividendos. Entonces, obviamente, lo que nosotros tenemos que ver como país ya es si están utilizando este mecanismo de una mal manera, o sea, es decir, si se está triangulando, ¿qué significa esto? Hay una figura dentro de los convenios de doble imposición que se llama treaty shopping, que se llama mercadeo de convenios. Y esto utilizan las transnacionales para hacer una planeación fiscal nociva. ¿A qué me voy con esto? A que si yo no tengo convenio con Bolivia y soy una empresa, pónganse una empresa en la China, y no tengo convenio con Bolivia, pero yo sé que Suecia tiene un convenio con Bolivia. Entonces, de manera ficticia, yo creo una empresa de papel en Suecia y hago que todos los dividendos me remesen a Suecia, me beneficio del convenio, pero ¿cuál es el destino final de ese dinero? Es la China, ¿no es cierto? Y muchas veces las transnacionales utilizan los convenios de esa manera. Y es ahí donde los países tienen la libertad de solicitar una renegociación o establecer mecanismos de antiabuso
Y en el caso específico que tú me dices de la pasantía, que se puede repetir con otras rentas, sí hay ya unas acciones que los países del OECD están incluyendo, donde se están poniendo ciertas limitaciones para aplicar ciertos artículos. Es decir, por ejemplo, el tema este de que si en un país no me graban, ¿no? En el otro podría grabarse, ¿no? Si esa renta no es grabada, el otro sí podría grabar. Y ese un poco que sería una excepción a esa regla de grabar solamente en residencia, ¿no? Entonces, hay así normas antiabuso, se llaman estas normas, que a nivel internacional se aplican, en la que los países se adhieren a este tipo de convenios para, o renegocian sus convenios para justamente evitar que existan estas finalidades que no son las deseadas en realidad por los países, ¿no? Pero puede darse el caso. Doctora, pero el caso de que en un país esté exento no significa que no esté grabado, ¿o no? Claro, o sea, la exención no te habla de un no gravamen, no te habla de una no sujeción, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de que sí está grabado, pero estamos hablando con la aplicación del convenio de que no se va a pagar en ese impuesto, o sea, vamos a exencionar. Si bien hay gravamen, pero no hay la obligación material, es decir, se está exencionando. Otra cosa sería que esté no sujeto a impuestos, es decir, que ni siquiera forma parte del objeto del impuesto. En ese caso, si bien el efecto es el mismo, pero tenemos todavía en la exención obligaciones o deberes formales que hasta se tendrían que cumplir. Pero puede darse el caso que en un estado esté grabado pero esté exento, y en el otro estado, por aplicación del convenio, igual, o sea el otro estado el que no tenga la sujeción o no tenga el gravamen como tal a la pasantía. Ya, gracias, doctora. De nada, Miri. Bueno, por ejemplo, en el caso de Bolivia, las pasantías no están grabadas, ¿no es cierto? O sea, los estipendios que se nos dan o se dan a los estudiantes en todo caso no están alcanzados. ¿Alguna otra consulta? Doctorita, usted habló acá en la diapositiva 28 o 27, perdón, sobre las regalías pueden someterse a imposición en el estado del cual proceden sin exceder el 15% si el perceptor de las mismas es el beneficiario en efectivo. Eso con Alemania, ¿cómo se maneja? Porque Bolivia tiene convenio con Alemania, ¿no? Tenemos convenio con Alemania. Con Alemania tenemos justamente ese límite del 15%, entonces en este caso sí hay retenciones, pero aplicaríamos nomás acá la tasa del 12.5 en realidad. En todos los casos. Sí, adelante. ¿Es como el IUEB, beneficiario del exterior? En realidad estamos hablando del IUEB. Estaríamos hablando de esta alícuota, y como el límite del convenio es mayor a nuestra alícuota, entonces aplicamos nomás nuestra alícuota. O sea, lo que yo envíe a Alemania directamente se retiene, es como aplicar ese impuesto. Sí, exactamente. En realidad, en estos casos donde estamos aplicando nomás nuestra alícuota, ya no nos estamos beneficiando de un convenio, ¿no? O sea, ya no hay beneficio como tal en realidad. ¿Y si el caso fuese la inversa? Si fuera la remesa desde Alemania, habría que ver cuál es la alícuota que tiene Alemania en este caso, pero ellos no podrían retenernos más del 15%. De igual manera se aplicaría. Si digamos Alemania tiene una alícuota, creo que a diferencia de nosotros, los países europeos tienen alícuotas más altas y no con estas variaciones, ¿no es cierto? Entonces, si Alemania tuviera una alícuota como España, digamos, del 30%, solamente esa remesa podría retenerse en el 15% como máximo. Ok, muchas gracias. De nada.
¿Alguna otra duda? Bueno, si no habría alguna otra consulta, nos vemos el día lunes, ya para empezar otro tema. Les agradezco por su atención y buen fin de semana. Doctorita, esa tarea que está ya en la plataforma, ¿Sí? Es una tarea que tenemos que responder y subirla con Sí. algunos ejemplos específicos. La del caso, ¿no es cierto? Empresa Trébol. En realidad es un caso específico. Lo que ustedes tienen que identificar es si hay establecimiento permanente. Ya. ¿No? Entonces solamente es que puedan resolver esa casuística, nada más. Excelente. Gracias, doctorita. Con gusto. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches, que tengan Buenas buen noches. Doctorita, muchas gracias y buenas noches a todos los estudiantes. Enseguida les mando un mensaje al grupo respecto al examen de segundo turno del módulo 11. Estoy redactando el mensaje y cualquier duda que tengan respecto al mensaje me escriben internamente. Gracias, doctora. Buenas noches.